Hola, hola, muy buenas noches a todos. Qué gusto saludarlos una noche más de lunes, iniciando ya la semana en el programa Creciendo con BNI, que desde Oficina Nacional pues hacemos con muchísimo cariño para todos los miembros empresarios de BNI Costa Rica. Mi nombre es Roberto Mesén, orgulloso miembro de BNI y como les comento, un placer poder contar con su presencia esta noche. Para hoy traemos un tema muy interesante. eh, y poniendo un poco en perspectiva la cercanía del cierre de año, pero también de inicio de año, como va esto, pues es súper rápido que va a llegar también. Entonces, invitamos a de hecho, un compañero de BNI Sinergia, un compañero mío, y que es especialista en el área de los negocios y a quien estamos incorporando en este momento a la transmisión, don Mauricio Rodríguez, para conversar un poquito sobre cuáles son esos puntos principales que hay que analizar al cierre de año, pero también a inicio de año para poder potenciar mucho el negocio. Analizar lo que sucedió en el 2023 para poder corregir, implementar y crecer en el 2024, que es en los planes que todos tenemos, por supuesto. Pero antes de ya introducir a Mauricio, quiero darle la bienvenida. Buenas noches, Mau, ¿cómo estás? Buenas noches Roberto. Muchísimas gracias por invitarme a este podcast y aportar un granito de arena a todo el círculo de empresarios y emprendedores también que están en este mundo empresarial, en este mundo de los negocios. Genial, muchas gracias, Mau, por tu tiempo también. Estoy seguro que esta transmisión va a ser de mucho valor por el conocimiento que tienes. Mau, pero antes de entrar al tema, siempre me gusta mucho conocer a la persona, al empresario que está al otro lado de la pantalla en este caso. Entonces, cuéntanos un poquito, ¿quién es Mauricio Rodríguez? Bueno, Mauricio Rodríguez es una persona primero casada con una hija ya, 14 cumplo 33 años de vida matrimonial, ¿verdad? Y bueno, yo soy un profesional que me especialicé básicamente en tres áreas. Básicamente lo que es marketing, tengo un máster en marketing, un máster en finanzas y un máster en estrategia de negocios. Y bueno, estuve muchísimos años en el mundo corporativo, pero muchos años en todo giro de negocio, no hay como especial. Estuve en hoteles, estuve en restaurantes, canal de farmacias, supermercados, cadenas. Me tocó aperturar mercados fuera de Costa Rica, me tocó dirigir organizaciones grandes, trabajé con muchísimas marcas, muchas marcas de muchísimo presupuesto, ¿verdad? Para no decir nombre, pero como Sneaker, como M&M's, como L'Oreal, como Abbott. Entonces sí me tocó tener a cargo muchas marcas y muchos colaboradores, equipos de trabajo, y también me tocó agarrar empresas que quizás decían: ¿qué hacemos? La liquidamos, la cerramos, hay oportunidad. Y bueno, por ahí me tocó el reto de agarrar empresas que estaban ya, digamos, bastante complicadas y llevarlas a otro nivel. Y finalmente, después de estar en el mundo corporativo y estar viajando bastante, Roberto, ya llegó como un momento donde ya, digamos, me cansé. Y bueno, también Centroamérica se había vuelto un poco complicado en la seguridad. Así que después de estar muchos años en el mundo de los negocios, el mundo corporativo, decidí independizarme y me certifiqué como coach profesional hace 9 años con una firma internacional mundial, la número uno a nivel de coaching de negocios. Y después saqué otra certificación como coach comercial con la Cámara Internacional de Empresarios de Barcelona. Y desde hace 9 años estoy a la par de los empresarios, viendo lo difícil que es el mundo de ser empresario. Y bueno, como a todos, la pandemia nos retó bastante, nos perturbó bastante, nos movió el piso. Y bueno, ahí decidí de diversificar y también, además de ser profesional independiente, empresario, también con un par de personas estoy en dos giros de negocio. Así que también entiendo el mundo desde adentro, desde lo que es el solitario mundo de ser empresario, los retos que es ser empresario, ¿verdad? Y a veces lo valiente que hay que hacer también para ser empresario, ¿verdad? Porque a veces Claro, es salirse de la zona de confort, Roberto. claro, así es. Bueno, y vos saliste de esa zona de confort al crear Cointegral, ¿verdad? Cuéntanos un poquito sobre Sí, cómo fue ese proceso. Ya hiciste una pequeña introducción y cómo te ha ido correcto. con Cointegral. Ok, muchas gracias, Roberto. Sí, básicamente al salirme, independizarme, sí trabajé como asociado, como una franquicia
¿verdad? Como un socio franquiciado, digamos, por decir así, como profesional independiente, bueno, tenía que ponerle un nombre a la empresa, así que finalmente le pusimos ese nombre, ¿verdad? Para empezar, porque también fue todo un cambio después de estar en el cómodo mundo corporativo ejecutivo, de salirse, y bueno, en estos 10 años ha ido dando un vuelco interesante, siempre muy orientado a acompañar al empresario, ¿verdad? En mejorar integralmente su empresa, pero también me ha tocado llevar de la mano a emprendedores hasta que abran su negocio, ¿verdad? Empezando desde un análisis para decirles si es buen negocio o no es buen negocio, porque a veces muchos emprendedores a pura pasión, a puro corazón, dicen, me voy a lanzar a un negocio propio, pero no hacen una chamba, por decirlo así, ¿verdad? El nombre, no hacen un ejercicio inicial, porque a veces esos emprendedores están apostando sus ahorros, los ahorros de sus papás, los ahorros de sus parejas, de repente venden la casa, hipotecan la casa, entonces hay un sacrificio inicial. Así que es muy importante siempre hacer los numeritos iniciales antes de emprender. Y bueno, estando en eso, han nacido varias ramas de Entrepreneur, y bueno, una fue la parte de reclutamiento y selección de personal. ¿Por qué? Porque contratar personal, Roberto, no es como, mira, me referenciaron a esta persona, que venga a entrevista, lo entrevisto y ya con esto. No, no. Como todo, hay métodos, hay procesos los cuales aseguran en un buen porcentaje la persona que usted está contratando, porque a veces contratan sin ni siquiera tener un perfil. Le ponen un nombre a la posición y a veces ni siquiera es lo que va a hacer, ¿verdad? Entonces ha ido creciendo y se ha ido diversificando siempre dentro de todo lo que es integralmente la rama de negocios. Genial. Mau, ¿cómo llegas vos a BNI? ¿Cómo conoces BNI? ¿Cómo fue esa experiencia inicial en esa primera reunión que te invitaron? ¿Qué fue lo que te llamó también para decidir incorporarte a BNI? Qué interesante. Fíjate que una ex compañera estaba brindándole una asesoría a una empresa, y bueno, ahí coincidimos. Básicamente la conocí ahí, ya le dije lo que hacía, y entonces me dijo, mira, qué interesante tu giro de negocio. Quiero invitarte a una reunión de empresarios, y bueno, yo sí tengo algo, y vamos a empezar aquí como por consejos también, ¿verdad? Nunca hay que decir no, porque uno no sabe si esa es una posible oportunidad. Siempre hay que tener la mente muy abierta hacia las opciones. ¿Por qué? Porque yo siempre digo, nada se pierde con evaluar. Al final puede ser que tome la decisión o no, pero siempre le digo, nunca deje pasar, nunca deje de explorar, porque esa puede ser una oportunidad. Me invitó, realmente me gustó mucho la estructura, la metodología, el formato, el que sea además un modelo de referencia, de networking internacional, o sea, no solamente nacional. La verdad es que me encantó, y lógicamente muy afín en el estructurado que soy yo con mis clientes, de que justamente BNI tiene esa estructura muy bien de 4 pilares. Entonces, la verdad es que me gustó bastante, sinceramente, porque visualicé que sí era una oportunidad principalmente, no solamente para cierto tipo de empresas, sino para profesionales independientes. Yo vi que era una buena alternativa, Roberto. Excelente. Vos ya llevas poco más de 3 años, ¿verdad? Si no me equivoco, en BNI. Poco más de 3 años, ya sí sería en enero mi renovación, donde estaría justamente ya, el tiempo pasa bastante rápido, pero sí, ya son casi 3 años, Roberto. Casi 3 años. Sí, yo recuerdo cuando yo ingresé a Sinergia también, vos ya estabas allí posicionándote bastante bien dentro del capítulo. Mau, entrando un poco al tema que nos trae hoy también, ¿por qué en tu experiencia se podría decir que es crucial que un empresario evalúe el funcionamiento y los resultados de su negocio durante este 2023 en una época en donde ya estamos cerrando el año?
pensando también un poquito en todos esos aspectos que puede analizar, entender que es crucial también para modificar o cambiar para el 2024 dentro de su estrategia. ¿Por qué vos dirías que esto es muy importante hacerlo? Ok, vamos a ver, y esto, yo voy a usar aquí un poco mucha analogía, Roberto, porque si usted no sabe dónde está hoy, usted no sabe dónde quiere llegar, ¿verdad? Eso es como que usted diga, bueno, vamos a montarnos en un yate, pero tengo que empezar por saber dónde estoy hoy para saber a dónde quiero llegar. Necesito entender de que si me voy a montar en un yate, tiene instrumentación, la cual necesito conocer y fijarse una meta. Entonces, el no fijarse en las metas, no solamente en la vida, no solamente en la parte personal, sino en la parte empresarial, es como decir, ahí voy a la deriva, a donde llegue. Puedo llegar a cualquier lugar, menos al lugar que yo me he fijado como empresario que quiero llegar. Claro, entonces, y eso al final es muy importante. Sí, por supuesto, porque vamos a ver, hay una métrica, Roberto, que es, desde el punto de vista de negocios, lo que no crece, se estanca o se muere. Entonces, ¿qué es lo que mantiene justamente viva una empresa? ¿Qué es lo que la mantiene en constancia? El crecimiento. Claro, todos los empresarios afrontaron y confrontaron y se vieron retados por la pandemia, porque no existía ningún libro, no existía ningún curso que te dijera cómo un empresario debe confrontar o cómo enfrentar una pandemia. O sea, no existe. Posiblemente ahora después de la pandemia quizás alguien lo haya escrito, ¿verdad? Pero es historia. Sí. Entonces, vamos a ver, y aquí por eso voy a hablar mucho de analogía. Y quiero preguntarte, ¿cuál es la manera en que vos sabes que estás bien de salud? ¿Cuál es algo primordial que normalmente deberías hacer una vez al año? Asistir al médico para un análisis, para exámenes. ¿Un chequeo? ¿Chequeo médico? Un chequeo. Correcto. Ajá, bueno, exacto. en las empresas, Roberto, funciona igual. O sea, siempre hay que hacer un chequeo para decir, bueno, ¿cómo está en los principales, que ahora vamos a hablar un poquito de indicadores, en principales indicadores, ¿verdad? Para decir qué hay que mejorar, qué tengo que mejorar. Pero vamos a ver, a veces he escuchado uno que otro empresario decirle, es que ese empresario qué suerte tiene, ¿verdad? Y entonces yo a veces vuelvo a ver a estos empresarios y digo, no, fíjate que, o sea, yo sí creo en la suerte, Roberto, ¿verdad? Primero quiero decirles que sí yo creo en la suerte. Digamos, la suerte la puedes encontrar en la lotería, puedes encontrarla en los casinos, porque ahí sí es suerte. Que te pegué la lotería o es suerte que en el casino tienes los dados y te ganas el premio. Pero en los negocios no se trata de suerte. En los negocios hay dos cosas importantes de las que se trata en los negocios. Números y gente. Administrar bien los números y administrar bien la gente desde todo punto de vista, ¿verdad? O sea, tener el mejor equipo de trabajo que puedas tener, administrar esa gente, ponerla en el lugar adecuado, potenciarla y entender los números. Porque si no entiendes los números, entonces no sabes si vas bien o vas mal. Y esta analogía quizás también me la has escuchado otras veces, pero digamos, Roberto no es mecánico, ¿cierto? Tu profesión no es ser mecánico, no es mecánico. Pero resulta que Roberto se monta al vehículo, inmediatamente se da cuenta si algo en su vehículo va bien o va mal. ¿Y cómo hace Roberto sin ser mecánico? Porque el vehículo tiene un dashboard que le dice sobre los principales indicadores, si tiene gasolina, si calienta, el odómetro, etcétera. Lo dice de alguna manera global, sin que Roberto sea mecánico, si el vehículo está bien. Entonces, desde ese punto de vista, exactamente en esta comparación, es que el empresario debe medir, debe entender cómo, si su negocio va creciendo, si va decreciendo, si va siendo rentable, si no va siendo rentable. O sea, el empresario no tiene que ser especialista, no tiene que ser mercadólogo, no tiene que ser financiero, no tiene que ser contador para poder entender los negocios. O sea, eso es mentira. Simplemente tiene que aprender, sí, algunas cosas muy básicas, pero muy básicas para poder manejar el negocio. Entonces se vuelve sumamente crucial
saber cómo estoy terminando mi periodo fiscal. Si estoy terminándolo con la... Vamos a ver, puede ser que algunas empresas ni siquiera fijen una meta de rentabilidad, ni siquiera fijen una meta de incremento de ventas. Entonces, si no lo han fijado, llegan a final de año y cualquier número con el que terminen está bien, porque si no fijaron ningún número, entonces cualquier número de rentabilidad, de porcentaje de utilidad o cualquier número de ventas va a estar bien porque no se fijó ningún indicador. Claro. Oh, y precisamente en esta línea que vos vienes mencionando, ¿cómo hacer ese análisis? Es decir, ¿cuáles son esos principales indicadores que vos recomiendas que se analicen en este momento, en esta época? Ok, muy bien, vamos a ver. Por eso, a veces el interpretar o el hacer en la lectura numérica, Roberto, tiene que ser muy sencillo. Me he encontrado con que el empresario dice, es que a mí no me gustan los números. No. Vamos a ver, es su responsabilidad, puede ser que no le gusten, pero es la responsabilidad. Pero vamos a ver, ¿cuáles son los indicadores principales y aquí voy a hablar de dos conceptos que a veces tienden a confundirse, Roberto. Una cosa es la rentabilidad líquida de la empresa, que ahorita te voy a explicar, y otra cosa es la utilidad que la empresa obtiene. Entonces, vamos a hablar. Las ventas, definitivamente que es el primer indicador, ¿verdad? Decir, bueno, vamos a ver, terminamos el 2023 con una X cantidad de ventas, pero eso no basta. O sea, vemos un número. Mira, si terminamos el 2023 con un monto de ventas. ¿Y qué te dice eso? Todavía nada. Nada más te dice que hay un monto de ventas. Pero ¿qué pasa si yo lo comparo contra el 2022? Y digo, mira, crecí o decrecí contra el 2022, y ahí empieza a hacer sentido, porque si crecí, quiere decir que la empresa tuvo un crecimiento en ventas, ¿verdad? Ahora, el otro rubro que es importante, ya vamos por el primer indicador, las ventas, el costo de ventas, o sea, cuánto me cuesta la mercadería o el servicio que yo estoy vendiendo. Puede ser que el costo incrementó o bajó. Si el costo bajó, quiere decir que mi utilidad bruta está subiendo. Pero si mi costo subió, entonces quiere decir que estoy dejando de ganar. ¿Por qué? Porque mi costo subió. Si el año pasado, para ponerle un poquito de numeritos, si el año pasado mi costo era $1, ¿verdad? Y este año es $1.15, quiere decir que esos 15 centavos que me creció el costo, los estoy dejando de tener de utilidad, porque mi costo creció. Finalmente, entonces, reiterando, tenemos las ventas, el costo, y ahora sí, un rubro que es sumamente importante, porque yo siempre le digo al empresario, los gastos no pueden ser galopantes, y cuando digo galopantes, que ahí va, y ahí va, y ahí va, y no se sabe. Entonces, el otro componente es el gasto de la empresa, saber si mi gasto se mantuvo igual, si creció o si decreció o fui más eficiente administrando el gasto. ¿Por qué? Porque resulta, Roberto, que si yo tengo las ventas, tengo el costo y tengo los gastos, llego a lo que se llama ¿qué? Utilidad neta antes de impuesto. Y ahí es donde yo voy a tener el porcentaje igual. Si este año yo terminé con un 20% de utilidad, nada más me dice que terminé un 20%. ¿Está bueno o está malo? Ahora, si mi utilidad del año anterior fue un 19 y este año fue un 20, quiere decir que crecí un 1. Entonces, el consejo que les quiero dar es que a veces los contadores presentan solo el número sin compararlo con algo. Ahora, viene el tercer elemento que deberían tener el empresario, que no es solamente el año pasado, sino el presupuesto. ¿Qué es el presupuesto? Es la meta de ventas y la meta de utilidad que se fijaron. Si yo cerré el periodo 2023 con la venta que había presupuestado y con la utilidad que yo había presupuestado, entonces ya sé que la empresa va bien, porque va consiguiendo las cosas. Esto es como si, en analogía, si yo digo, bueno, hoy peso 220 libras y quiero bajar de peso. Empecé en enero, pero nunca me pesé durante el año. Llego a diciembre y digo, mira,
peso las mismas 220. Primero, no hiciste nada en el año, no te pesaste, entonces ¿cómo vas a llegar? Entonces, no solamente, Roberto, es analizar a final de año, sino, recuerde que ahí es importante lo que yo llamo los Qs. Cada cuatrimestre tengo que hacer un alto y decir, ¿voy consiguiendo las cosas? Sí. ¿No voy consiguiendo las cosas? Ok. Vuelvo a la mesa de dibujo a ver qué es lo que estoy haciendo mal. Entonces, la segunda, el segundo tip, por decirlo así, consejo es, no se espere un año para revisar si va bien. Por lo menos cada 3 o cada 4 meses haga cortes para ver cómo va la empresa. Mau, te iba a preguntar por qué hacer este análisis y cómo, cómo puede potenciar el crecimiento el otro año, pero vos ya lo mencionabas también. Si se hace esa comparación, nos va a decir si este año cerramos bien, este año cerramos no tan bien, y a partir de allí se puede implementar pues las acciones para corregir o potenciar lo que se ha venido haciendo este año. Pero voy a cambiarte tal vez un poquito la pregunta allí, porque me parece interesante también que además de darnos información para poder accionar para el 2024, cómo utilizar esta información, porque ya lo decías vos bastante bien, podemos comparar, podemos determinar si decrecimos un poco, si crecimos, pero cómo pasar de esa información, de esos datos, a la acción para implementarlo dentro de la estrategia. ¿Cómo podemos usar eso como insumo? Muy bien, gracias Roberto, muy buena pregunta. Vamos a ver, no quiero dejar pasar el tema para que en este post se entienda que lo que acabamos de hablar es simplemente una foto del estado financiero de la empresa, en muy sencillo en esos 4. Pero es muy importante la rentabilidad líquida, porque Roberto, fíjate que he visto empresas que dicen que son sumamente rentables, ¿verdad? Pero no operan y terminan quebrando. ¿Por qué? Porque la rentabilidad líquida, que es el flujo de caja que debe quedar todos los meses para seguir operando. Yo puedo ser muy rentable, pero si tengo una pésima administración de mi flujo de caja, o sea, no tengo dinero para operar, la empresa no puede continuar. Eso es como que el corazón de la empresa es el estado de resultados, pero el flujo de caja es la sangre que fluye al corazón para que funcione. Entonces, la administración del cash de la empresa se vuelve sumamente importante, porque si no tengo, el estado de resultados me puede decir, mira, pero es que vendí, no sé, 20 millones en el mes, el otro mes vendí 25, pero resulta que tus cuentas por cobrar están a más de 120 días, el estado de resultados te dice que sí vendiste, pero no te dice que recuperaste. Entonces, algo en lo que deben enfocarse, pero fuerte, y no descuidar el empresario, es el flujo de caja. Si realmente le está creando el flujo de caja para operar. Porque hay 3 lugares, básicamente, Roberto, donde está el dinero. Los bancos, las cuentas por cobrar y el inventario. Ahí es donde el empresario tiene invertido el dinero. Por eso es que el Estado, a veces me han dicho empresarios que el contador viene y me presenta que me gané tanto, pero no sé dónde está la plata, es que no entiendo dónde está. Díganme dónde está porque no lo encuentro. Por eso es que la administración de flujo se vuelve importante. Ahora, con respecto a la pregunta que me hacías, aquí es importante siempre en la elaboración de un presupuesto operativo del año, tomar en cuenta no solamente los factores internos, Roberto, sino los factores externos. Quiere decir que yo no puedo empezar a construir mi presupuesto solamente tomando en cuenta los datos internos, sino también los datos macroeconómicos. Y fíjese, Roberto, que con esto de la tecnología, los datos son gratis, no tienes que comprarlos. Ya sabemos que hay unas perspectivas, hay 4 indicadores claves desde el punto de vista de perspectiva económico. Tipo de cambio, hay una proyección de que va a llegar a 569, hay una proyección de cuál es el porcentaje de inflación que podría haber, ¿verdad? Y también hay otro factor que es muy importante, que es el Producto Interno Bruto y el posible crecimiento económico. ¿Qué quiere decir? Si la economía, según las perspectivas macroeconómicas, dice que va a crecer un 6, y usted dice, no, yo voy a crecer un 50, lo felicito, qué valiente, porque quiere decir que usted va a crecer
7, 8, 9 veces lo que la proyección de la economía va a crecer. Excepto que usted esté en un mercado de monopolio donde no tenga competencia, usted dice, solo a mí me compran y no hay. Y aún así, digamos, aventarse esos números, entonces, yo no puedo inventarme un número. Entonces, el número sale de ver las perspectivas macroeconómicas y ver cuánto creció el año anterior. Si el año anterior, digamos que usted creció un 10, ¿verdad? Usted puede hacer una proyección tomando en cuenta esas perspectivas macroeconómicas, tomando en cuenta los datos internos, pero aquí hay un factor muy importante. ¿Cuál es el factor? Desde el punto de vista comercial, no es solamente lo que yo quiero crecer, porque ¿qué pasa si ya yo llegué a mi tope de mercado, Roberto? Ya no tengo dónde más crecer localmente, porque ya tengo una participación de mercado muy alta. ¿Qué quiere decir? Cuando una empresa tiene una participación de mercado muy alta, cada porcentaje, cada punto porcentual que quiera conseguir del mercado para crecer, le cuesta muy caro a la empresa. Desde el punto de vista de inversión, de innovación, de marketing. Ahora, si la empresa dice, bueno, resulta que ya es tiempo de que yo salga fuera de Costa Rica a crecer porque veo oportunidades. Entonces, no es solamente poner el número, sino decir cómo lo voy a hacer. Voy a crecer en clientes, voy a crecer mi portafolio de productos o servicios, va a crecer, voy a crecer fuera de Costa Rica, voy a crecer fuera del país donde esté. Entonces, es importante tomar en cuenta esos 3 factores. Ahora, estoy hablando de las ventas. Desde el punto de vista de gasto, Roberto, bueno, ya se sabe cuál es la proyección, digamos, de posible de incremento de salarios y todo eso, entonces yo puedo agregar ese componente. En el costo es bien interesante, porque a veces a las empresas les cuesta enfocarse en el costo. Si yo soy una empresa que fabrica, siempre, te lo digo con mucho conocimiento de causa, siempre la empresa tiene posibilidad de mejorar su costo. Si soy una empresa que produzco y resulta que hay procesos que yo no tengo automatizados, revise, automatícelos. Si los automatiza, va a mejorar su costo. Si tiene hoy proveedores, puede buscar nuevos proveedores que la materia prima la consiga a mejor precio. Entonces siempre hay opciones. Y al final, ¿qué es lo que va a buscar usted? Mejorar la rentabilidad. Esos son dos factores importantes, las ventas y la rentabilidad. Por eso es que usted tiene que tomar en cuenta todo esto que hemos hablado de factores macroeconómicos, factores de mercado y factores internos. Digamos que es un triángulo donde yo tengo que tomar en cuenta esos 3 parámetros cuando voy a elaborar mi presupuesto operativo. Genial. Bueno, esto que has venido comentando aplica tanto para empresas que fabrican productos como para empresas de servicios. Por supuesto. Vamos a ver, sí, es interesante porque las empresas de servicios siempre hay es todo un reto. Hoy, yo como profesional, usted como profesional independiente, etcétera, tiene una cantidad de servicios, ¿verdad? Claro. Pero algo que yo siempre digo que es importante es escuchar porque siempre hay necesidad de servicios y quizás, y vamos a ver, un ejemplo práctico fue el mío, o sea, a mí la pandemia me confrontó y me perturbó bastante y me retó. ¿Qué pasa? Entonces ahí se empezó a ver una serie de servicios adicionales que las empresas requieren. Es más, el caso tuyo también es un caso de éxito, Roberto, porque hace tantos años que conversamos, tenías tantos servicios, pero lograste encontrar nichos de mercado. Así que, correcto, esto aplica tanto para servicios y aplica también como para empresas que distribuyen productos tangibles. Genial. Bueno, cuando te escuchaba ahora y cuando has mencionado, por ejemplo, la pandemia, estamos cerca de finalizar el año y cerca de iniciar 2024. Uno no tiene una bolita de cristal como para prever riesgos que puede traer el año como tal, pero sí tiene información de cómo viene funcionando la empresa, si hay crecimiento, esos elementos, esos indicadores que has comentado. ¿Cómo, voy a decirlo de esta manera, cómo prever
posibles riesgos que puede traer el 2024 para la empresa basado en la información y el comportamiento del 2023, porque creo que esto también es muy importante poder incluirlo dentro de esa estrategia que uno aplica. Como te digo, uno no es un adivino como para saber qué es lo que va a traer el 2024, pero cómo tal vez mapear posibles riesgos. Ajá. Vamos a ver, dependiendo del giro del negocio y dependiendo de cuál es el modelo de venta que tiene, si es en dólares o en colones. ¿Por qué? Porque si resulta, no sé, que sos una empresa que vendía en dólares, ¿verdad? Y de todos los exportadores estuvieron muy contentos porque tenían 130 colones más por dólar, hoy no lo tienen. Bueno, hay una proyección ya mensual que dice cuál va a ser el comportamiento del dólar. ¿Y por qué se prevé, de acuerdo a los especialistas, el mercado, que ese tipo de cambio, excepto que pase alguna guerra extraña, fuerte o algo, se vaya a mantener? Vamos a ver. El gobierno es uno de los principales demandantes de dólares. Quiere decir que de alguna manera, además de ser demandante, tiene un ente que maneja a veces la oferta y la demanda de acuerdo a los fondos, ¿verdad? A la reserva que él haga. ¿Qué pasa también? Estamos, Roberto, en una recuperación del turismo. Yo creo que ya casi llegamos a los niveles prepandemia, y un generador fuerte de dólares es el turismo. Entonces, ya lo estamos viendo. Se empezó a desincentivar los intereses, ¿verdad? Las tasas que pagaban los bancos por invertir en colones, ya se está desincentivando. Ya el incentivo de esas tasas del 12, 11 y medio, ya empiezan para abajo. Entonces, vamos a ver, no se tiene una bolita de cristal, pero los cuatro, como te digo, los cuatro indicadores macroeconómicos, si vendes en dólares, sos exportador, si fabricas y compras materias primas en dólares, ¿qué pasa? Vamos a ver, en un ejercicio, si usted, no sé, fabrica una miel de abeja, por decirlo así, y usted tenía que importar todo, usted importaba todo, vende en colones en Costa Rica, esos colones los tenía que ir a comprar dólares para pagarle a su proveedor fuera del país. Usted tenía que comprar dólares más caros. Hace un año tenía que comprar los dólares a 6.70 para pagarle a su proveedor. Hoy le paga a 500, tiene que ir a comprar esos dólares a 535. Entonces, ¿qué pasa con su costo? Su costo mejoró. Porque esa botella, digamos que le costaba $1 para hacer el ejercicio sencillo, le costaba $1, o sea, le costaba 670 colones pagarle a ese proveedor en el exterior al dólar, y hoy le cuesta 535. Si usted divide 670 entre 535, ahí tiene una mejora. Claro, por supuesto, algunos productores se quedaron calladitos. Ahorita el que está sufriendo es el exportador, porque recibe dólares que tiene que ir a vender más baratos para pagar colones, para pagar sus planillas, para pagar sus alquileres internos, etcétera. Entonces, ahí están esos indicadores. Yo no puedo ser ciego, ¿verdad? Yo no puedo decir, bueno, voy a hacer mi presupuesto en dólares, pero lo voy a poner a 650 colones porque se me ocurre. Posiblemente, si lo ponen a 650, construye su estructura de costos, va a salir con un precio totalmente alto, porque lo está presupuestando en 670. Entonces, el precio final al consumidor, al que lo va a vender, va a estar inflado y va a estar descompetitivo. ¿Por qué? Porque su competencia hizo el ejercicio, se hizo el ejercicio de decir los numeritos. Entonces, son indicadores. Lo demás es, claro, es difícil decir cómo se va a comportar el mercado, pero recuerde que hay un indicador de consumo que también nos dice cómo está, qué está pasando con la gente, si está consumiendo más, si se está guardando este dinero, qué es lo que está haciendo. Entonces, con todos esos indicadores, Roberto, usted puede construirlo. Ahora, ¿qué es lo peor que usted puede hacer? No verlos, no tomarlos en cuenta, decir no, y lo que se me ocurra. Se me va a ocurrir el dólar a 800,
o se me va a ocurrir el dólar a 450, o se me va a ocurrir que tal vez mi mercado va a crecer un 40%. ¿Qué es lo que va a pasar? No aterriza bien y cuando haga los números decir, mira, no alcanza el presupuesto, y por supuesto que no va a alcanzar. Pues si le puso un 40% de crecimiento y el mercado va a crecer un 4,5%, porque comprara otra empresa ya con participación, que ya tiene una participación de mercado, puede lograr ese crecimiento, ¿verdad? Pero si no, lo que llamamos crecimiento orgánico, el crecimiento orgánico se da, por eso la palabra lo dice, crecimiento orgánico, tomando en cuenta esos parámetros. Claro. Mau, ¿cuál es, desde tu experiencia también como coach y desarrollador de negocios, cuáles han sido los principales errores, o no llamarlos errores, sino oportunidades de mejora que vos has identificado en las diferentes empresas que has visto? También tomando mucho en cuenta esto que has venido comentando. Claro. Vamos a ver. Primero, no tener un presupuesto. Ni de gastos, ni de venta, ni de rentabilidad. Segundo, no tener un plan comercial. El plan comercial es cómo voy a hacer para llegar a esa meta de porcentaje de incremento de ventas que me puse. Yo puedo decir, yo quiero un 20. Ahora sí, ¿cómo lo va a hacer? Entonces, si yo no tengo un plan comercial donde diga, bueno, voy a crecer mi portafolio de productos, voy a incrementar mi participación de mercado, voy a llegar a más clientes a los que no les llegaba. Entonces, error, no tener un presupuesto, ni de ventas, ni de gastos, ni de costo, ni de rentabilidad. No tener un plan comercial. Y algo que a veces a los financieros no les gusta mucho es no invertir en mercadeo. Porque, y a mí, Roberto, me gusta mucho hacer esta analogía de hace unos, yo no sé si vos habías nacido, Roberto, pero esta analogía de hace unos 25 años. Cuando llegaba el vendedor de páginas amarillas, ya había nacido. Ajá. Cuando llegaba el vendedor de páginas amarillas y le decía, ¿usted está aquí en las páginas amarillas? No, si usted no está, no existe. Porque cuando alguien necesitaba buscar algún producto, ganaba las páginas amarillas. Eso era marketing, Roberto. Eso es marketing. Entonces, si usted lo invierte en marketing, ¿cómo hace para saber que usted existe, que usted tiene este servicio, que usted tiene este producto? A puro, digamos, como dicen, orgánico, que puede ser que la suerte alguien lo vea. O sea, no. Entonces, no invertir en marketing es el tercer error. Cuarto, no sentarse a ver los números de manera mensual. Lo básico, los indicadores básicos. Depende del giro que usted tenga, tiene que medir no solamente indicadores financieros, tiene que tener indicadores comerciales, tiene que tener indicadores operativos y tiene que tener indicadores estratégicos. Si usted no mide su negocio en esos 4 ámbitos, ese es un error. ¿Por qué? Porque pasa el tiempo y llegaron y se dieron cuenta que el costo se disparó. Pero ya pasaron 6 meses. 6 meses que usted no corrigió, 6 meses que usted perdió plata porque nunca volvió a ver ese indicador. Entonces, dependiendo del giro de negocio, también. Te voy a contar una experiencia de un recién cliente que llegué. Me decía el cliente, es que vamos súper bien, crecimos. Ajá. ¿Cuánto crecieron? Crecimos tanto en dólares, le digo yo, en colones. Bueno. ¿Cuánto creció en colones? Crecimos un 10%. Uh-huh. ¿Cuántos aumentos de precio ha hecho? Hice 2. ¿De cuánto? De 8. Le digo, ¿sabe cuánto creció usted? Un 2. ¿Cómo? Un 2. Le digo, sí. Porque crecer a punta de incremento de precios, eso no es crecimiento. Eso es simplemente que el producto que costaba 2,000, usted lo puso en 2,200 y esos 200 es por aumento de precio, no es porque usted creció realmente. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Qué fue lo que hicimos? Le dije, usted solo creció en 2. Entonces, le dije, su negocio ahora lo vamos a medir en litros de producto, porque ahí no hay mentira. Si usted vendió
tantos litros el año pasado y este año vendió tantos litros, ahí quitamos el efecto de inflación, de tipo de cambio, litros contra litros. Entonces, dependiendo también del negocio, hay que hacer la medición. Está bien que hagas los colones para decir, mira, crecí, pero principalmente la medida. Si sos un productor, no sé, que es en kilos, lo medís en kilos, en litros, etcétera, para realmente decir, mira, el año pasado vendí 1.200.000 litros y este año vendí 1.300.000 litros. Eso sí es crecimiento. Porque el litro contra litro. O sea, vendiste, no sé, 100.000 litros más, independientemente de qué precio. Eso sí es crecimiento. Entonces, la medición del indicador, dependiendo del giro de negocio, es muy importante. ¿Por qué? Voy a poner un caso al contrario. Si yo vendí tantos dólares el año, si yo vendí tantos colones el año pasado, pero soy exportador, y este año vendí tanto y mido el negocio en colones, ¿qué pasa? Tengo 140 colones menos por dólar, que si usted lo multiplica por 2 millones de dólares, ahí haga los numeritos. A ver cuánto usted se le ha afectado por diferencial cambiario. Entonces hay que hacer la tarea de profundizar en esos indicadores, porque si no a veces se mienten. Y a veces, Roberto, lo complicado es que dice, bueno, y en base a esto pagamos incentivos y esto y lo otro, y pagando incentivos, ¿verdad? Y todo, y resulta que el negocio no creció, porque creció a punta de precio, de incrementos de precio. Claro, ¿Me explico? claro. Entonces es muy importante tener claridad en los indicadores de cómo vas a medirlo. Ese cliente al final, cuando lo hicimos en litros, no creció un 10, creció un 1.5. Entonces no creció un 10%. ¿Por qué? Porque vimos el negocio en litros. Entonces, a la hora de hacer el presupuesto, fíjese cuál es la unidad de medida en la que usted vende sus productos. Sería como otro factor, otro tip ahí, y muy importante a tomar en cuenta. Ahora, lo otro puede ser estratégico. Que usted diga, bueno, ¿por qué voy a crecer un 20%? Porque resulta que queremos comprar una empresa que ya está aterrizada, ya tiene una participación de mercado. Ah, bueno, perfecto. Ahí sí, ¿por qué? Porque yo adquiero la empresa, esa empresa ya me va a adjuntar ventas que no tenía porque la estoy adquiriendo la empresa o me estoy fusionando con otra empresa. Entonces, todo el porcentaje de crecimiento que no sea orgánico tiene que tener un plan de desarrollo, tiene que tener un plan de fondo para acompañarlo al presupuesto. O sea, vamos a verlo. El presupuesto es como decir, ¿para dónde vamos? Si fuéramos a hacer una excursión es, vamos para allá. Y el plan comercial es cómo vamos a hacerlo. Si lo vamos a hacer a pie, si lo vamos a hacer en bicicleta, si lo vamos a hacer en carro, si lo vamos a hacer por la ruta más corta, más larga, me explico. Es como el road to market, ¿verdad? El road to sí, vamos a hacerlo en inglés. El mapa de ruta comercial por el cual lo voy a hacer. Ajá. Claro. No, y me imagino que identificar estos problemas, no sé si decirlo de esta manera, suele ser no tan complicado, porque ya los datos están en la empresa. Lo complicado puede llegar a ser volver a verlos y analizarlos, que es lo que he sentido un poco, que tal vez es el principal error que tal vez uno como empresario puede cometer, no ver los datos, no ver lo que la misma empresa te está diciendo. Correcto. Vamos a ver, Roberto. En un buen porcentaje, las empresas sí cuentan con números, dependiendo del tamaño de la empresa, el número de personas. Pero en muchos casos, Roberto, resulta que lo único que tienen es una contabilidad fiscal, nada más. Entonces, una contabilidad fiscal nada más te dice algo a final de año, punto. Pero no te dice en el transcurso del tiempo justamente qué es. Entonces, algo muy importante es no solamente entender los números, sino llevarlos de una forma sencilla, dependiendo de la empresa. Lógicamente, si la empresa ya tiene cierto tamaño, la complejidad para administrarla ya tiene que ser sistematizada, tiene que ser automatizada para que sea más fácil extraer los datos, ¿verdad? Pero lo que te quiero decir es que no hay justificación para el tamaño de la empresa, para el tipo de giro de la empresa, para que diga
no veo los números, no le doy seguimiento a los indicadores. Claro, claro, que eso es súper importante, es lo que permite que uno no vaya a ciegas al final, así lo visualizo. Uno en un Totalmente. bar que en un océano oscuro y el faro son los números que nos va dando la empresa. Números y gente, ¿verdad? Y gente. Yo siempre digo al empresario, preocúpese mucho por administrar y por contratar buen personal, porque eso, en mi experiencia, le aliviana muchísimo realmente al empresario. O sea, de verdad, preocúpese y ocúpese por contratar buena gente. Contratar mal personal es el peor negocio que puede tener un empresario. Contratar muy bien es el mejor negocio que puede tener un empresario. Claro, claro, al final es uno de los pilares principales. Mau, acá ya nos están comentando y voy a poner este comentario y saludar también a Rebe Urbina, compañera nuestra en Sinergia. Y nos dice Rebe, qué chiva, don Mau, todo un maestro, Sinergia presente. Sí, muchísimas Gracias, gracias gracias, Rebe, por Rebeca. acompañarnos. Mau, nos va ganando el tiempo lastimosamente, pero siempre me gusta finalizar este programa haciendo una pregunta. De todo esto que hemos venido conversando, ¿cuál sientes vos que es como ese punto medular que a vos te gustaría que todos los que hemos venido escuchando la transmisión nos llevemos para aplicarlo también a nuestras empresas? De todo lo que han escuchado, si se quedan con una sola cosa, este podcast va a funcionar. Una sola cosa. Y es, nunca descuiden el flujo de caja. Nunca descuiden el flujo de caja. Porque el negocio puede decir que va ganando, que tiene tanta rentabilidad, pero si el negocio no tiene el flujo de caja, que es lo que le da la sangre para que el negocio opere, para que pague, para que compre materia prima, para que le pague a los proveedores, si no tienen esa solvencia, ¿verdad? Y vamos a ver, Roberto, la estadística es muy concha. Yo creo que por ahí la compartí en una presentación de BNI de la cantidad de empresas que cerraron en pandemia. Y le voy a decir que las que sobrevivieron fue porque tenían por lo menos 3 a 4 meses garantizados el gasto fijo que tiene la empresa. Consejo, por lo menos la empresa debería tener una reserva que le ayude a cubrir entre 3 y 4 meses su gasto fijo. Yo sé que no es fácil, decirlo suena fácil, no es fácil, pero por lo menos deberían tenerlo. Entonces, hay muchas historias de éxito detrás de los que lograron superar la pandemia, pero también hay muchos casos de fracaso por el cual las empresas no pudieron sobrellevar y pasar la pandemia. Así es. Don Mau, muchísimas gracias de verdad por esta casi hora de charla también que nos diste, compartir este conocimiento y esos consejos para administrar de buena manera el negocio y aprovechar mucho esta época para hacer ese análisis, ver esos datos y si ya empezamos a plantear una estrategia para el próximo año, pues ver si va en concordancia también con lo que vivimos este año, con esas proyecciones también que comentabas. Muchísimas gracias por esa guía que nos diste hoy. No, con muchísimo gusto, Roberto. Siempre, de verdad, que es un placer aportar un granito de arena de estos casi 10 años que he estado acompañando a tantos empresarios de tantos giros y emprendedores en el difícil mundo de ser empresario, ¿verdad? Pero que no es sencillo y es interesante. Quiero terminar con eso. Cuando hago charlas a empresarios, yo hago una última pregunta, les digo, ¿cuál en esta sala, después de ver todo lo que se pasa a ser empresario, dejaría de ser empresario? Y todavía no he ido a ningún seminario ni a ninguna charla donde alguien levante la mano y diga, me arrepiento de ser empresario. Entonces, ser empresario no es para todos. Si no tuviéramos como 4,5 millones de empresarios en Costa Rica y realmente no hay tantas empresas, pero vuelvo a repetir, manejen muy bien los números y la gente. Esas dos cosas, si las manejan bien, el negocio va a ir bien. Así es, muy, muy buenas recomendaciones, Mau. Y muchísimas gracias nuevamente, de verdad un gusto poder saludarte para acá, tenerte por acá, escucharte, que siempre es muy, muy agradable y se aprende muchísimo, te lo digo así sinceramente, te agradezco montones. Con Y mucho gusto, Roberto.
No, gracias. Y también pues agradecerle muchísimo a todos los empresarios de BNI que nos acompañaron en esta noche, también que nos van a acompañar en las siguientes transmisiones, porque este video, también esta transmisión queda posteada en las redes sociales de BNI Costa Rica, en la página de Facebook, de LinkedIn, de YouTube. Entonces también invitadísimos a que la puedan compartir, repasar nuevamente, porque hay información muy, muy valiosa que nos puede orientar. Y nada más, antes de finalizar la transmisión, les doy un aviso. Este es el último programa de Creciendo con BNI del 2023. Ya con hoy, como dice, terminamos la temporada 2023 y regresamos en la segunda semana de enero del 2024 con nuevos programas, con nuevos invitados, con nuevas conversaciones también de diferentes miembros y especialistas de BNI Costa Rica. Entonces, agradecerles muchísimo todo el apoyo que nos dieron durante este año. Espero que todo lo que hemos compartido, todos los miembros que han participado en el programa, también las participaciones de Steven, pues hayan sido de muchísimo valor para cada uno de ustedes. Y por si no nos vemos, desearles una feliz Navidad, un feliz año nuevo y que sea muy, muy próspero también para cada uno de ustedes. Nuevamente, darles las gracias por acompañarnos cada noche, cada lunes de este año y nos vemos el próximo año 2024 creando negocios, desarrollando negocios e impulsarlos. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches.